Curso el tercer semestre de Ingeniería Industrial y le vengo a estar dando una breve información sobre qué es base de datos. Es un conjunto de datos y contexto almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Un ejemplo de esto puede ser la biblioteca y la electrónica en digital. Esto quiere decir que son los teléfonos. La base de datos es una información que ya está archivada y nosotros recurrimos a algún sitio web para tener información sobre lo que se quiere saber en ese momento. La base de datos tiene diferentes diseños. Ustedes se estarán preguntando qué es un diseño de base de datos. El diseño de base de datos es aquel que está bien definido, y recurre al método del dominio para así recurrir a los métodos conceptuales y después pasar al método lógico. Este se debe llevar a cabo tranquilamente y finalmente tener un modelo físico para después implementarlo. Algunos de los diseños de base de datos son la velocidad del acceso, el tamaño de información, el tipo de información y la facilidad para extraer y manejar dicha información. Para crear una base de datos se debe realizar los dos ejercicios de diseño. El primero es la lógica, que es un modelo abstracto de la base de datos. Quiere decir que la información está desordenada. En cambio, el físico consiste en ordenar realmente en los dispositivos de almacenamiento de acceso directo. Este quiere decir que ya la información está almacenada y ordenada en cualquier sistema operativo que se esté utilizando. La base de datos tiene diferentes sistemas de gestión. El sistema de gestión es un conjunto de programas que nos permite el almacenamiento, la modificación y extracción de información en una base de datos. Hoy en día la base de datos está en constante cambio. Uno recurre a algún sitio web a buscar dicha información y por eso el sistema de gestión nos permite, como les mencioné anteriormente, modificar el almacenamiento, hacer modificaciones y tener extracción de la información, ya que como les mencioné anteriormente, las informaciones hoy en día están en constante cambio y se ajustan a la realidad. La base de datos tiene diferentes tipos. La primera y principal es la base de datos que ya se la definí anteriormente. Luego está la base de datos en red, que esta es la que se utiliza para modificar los conceptos en el sistema operativo. La base de datos transaccional. Esta se creó para nada más enviar y recibir informaciones en alta velocidad. Tenemos la base de datos relacional, que es la que nos ayuda a administrar los datos y la información. Y la base de datos multidimensional, que esta fue ideada para la creación de aplicaciones muy concretas. Los manejadores de la base de datos. Hoy en día los más frecuentes utilizados son el Microsoft Edge, el Microsoft SQL, el Oracle Database, el OrientDB, el CouchDB, el DBX de IBM, el IAS de IBM. La base de datos tiene ese sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es el conjunto de programas que nos permite tener acceso al almacenamiento, al disco duro, a la memoria y al teclado, entre otros artículos que contiene la computadora. Algunos de los sistemas operativos más utilizados son el MySQL, el MariaDB, el SQLite, el Microsoft SQL Power. La base de datos tiene diferentes operaciones. La primera es CRIX. El CRIX nos permite crear información en la base de datos, dependiendo del sistema operativo que se esté utilizando. Tenemos el Axtel, que es el que nos permite modificar alguna información que haya en la base de datos. El Drux es el que nos permite remover o quitar alguna información no deseada que esté en la base de datos. Y el último que tenemos es el Trucans, que es el que nos da el historial completo de la base de datos. Si llegamos a la base de datos, a la ingeniería industrial y a la informática, este es muy importante hoy en día para nosotros como futuros ingenieros, porque como les mencioné anteriormente, nosotros cuando necesitamos alguna información, recurrimos a algún sitio web y este es el que nos da información almacenada en la base de datos. Esto nos ayuda bastante, ya que podemos obtener mejores conocimientos y ponerlos en práctica en un futuro como ingenieros industriales. Gracias.